A continuación, le hablaremos sobre la era de la información y su influencia en el diseño gráfico. El grupo está integrado por Alexandra Vianey Hernández Somarriba, Jason Alexanders Mercado López y Jonathan Isaí Barbosa. En Suiza y Alemania, durante la década de 1950, surgió un movimiento de diseño que se llamó diseño suizo, o mejor conocido como estilo tipográfico internacional. Las características visuales de este movimiento eran: 1. La unidad de diseño que se logra mediante la organización asimétrica de los elementos que lo componen en una retícula matemática. 2. Información visual y verbal de forma clara y fáctica por medio de fotografía y textos objetivos sin exageraciones de la propaganda y publicidad comercial. 3. El uso de la tipografía de palo seco, compuesta con una configuración izquierda y bandera derecha. El diseño para los pioneros del movimiento era una actividad relevante y con utilidad social, siendo medios objetivos para difundir información significativa entre los componentes de la sociedad. Entre ellos destacan Ernest Keller, quien nació en 1891 en Aarau, Suiza. Keller se formó por primera vez como dibujante y litógrafo en 1906. Fue un hombre amable y sencillo que originó un clima de excelencia en el diseño gráfico suizo. Fue llamado el padre de los gráficos suizos. En 1918 se incorporó en la Escuela de Artes Aplicadas de Zúrich, donde dictó curso de boceto publicitario y desarrolló un curso profesional de diseño y tipografía. Creía que la solución al problema del diseño debía surgir de su contenido, por consiguiente abarcaba soluciones diversas. Theo Ballmer nació en Basilea en 1902 y fue aprendiz de dibujante litográfico en esa ciudad. Uno de sus profesores fue Ernest Keller. Es conocido como uno de los héroes del diseño modernista. Estudió durante un periodo breve en la Bauhaus de Dessau a finales de la década de 1920. Aplicó los principios de Steele al diseño gráfico de una forma original, usando una retícula aritmética de alineaciones horizontales y verticales. En 1928, los diseños de carteles de Ballmer alcanzaron un nivel elevado de armonía formal, ya que usaba una retícula ordenada para construir formas visuales. Max Bill nació en 1908. Su trabajo abarcó la pintura, la arquitectura, la ingeniería, la escultura, el diseño de producto y el gráfico. Después de estudiar en la Bauhaus desde 1927 hasta 1929, se trasladó a Zúrich. En 1931 adoptó los conceptos del arte concreto, el cual era un arte universal de absoluta claridad basada en la construcción aritmética controlada. Su trabajo se caracterizó por el uso de la proporción matemática, la división espacial geométrica y la tipografía Accidens-Grotexum. Además de ello, exploró el uso del margen derecho sin justificar y los párrafos indicados mediante intervalos espaciales en lugar de la sangría en alguno de sus diseños de libros. La evolución del arte y el diseño de Bill se basaban en el desarrollo de principios coherentes de organización visual. En 1950, Bill intervino en la planificación del programa de estudio y los edificios del Instituto de Diseño en Ulm, Alemania, una escuela que funcionó hasta 1968 y pretendía convertirse en un centro de investigación y formación que tratara los problemas de diseño de la época con objetivos educativos similares a los de la Bauhaus. Las nuevas tipografías suizas de palo seco. ¿Qué significa palo seco? Se le denomina palo seco a un tipo de letra que carece de las pequeñas terminaciones llamadas remates o serifas. Fueron inspiradas en la tipografía Accidens-Grotexum del siglo XIX. En 1954, un joven diseñador suizo, Adrian Frutiger,
Completó una familia programada visualmente de 21 variables de palo seco llamada Universe. Frutiger trabajó durante 3 años en la Universe. Como las 21 tipografías tienen la misma altura de X y las astas ascendentes y descendentes tienen el mismo largo, forman un todo uniforme que se puede usar conjuntamente en total armonía. El peso normal o regular con la relación blanco-negro adecuada para componer libros se llama Universe 55 y la familia abarca desde la Universe 39 hasta la Universe 83. Actualmente la familia de tipos de Universe se compone de 44 caras con combinaciones de peso, ancho y posición, numeradas de forma única. 20 fuentes tienen posiciones oblicuas, 8 fuentes soportan el conjunto de caracteres centroeuropeos y 8 que apoyan el juego de caracteres cilíndricos. A mediados de la década de 1950, Eduard Hoffmann, del taller de fundición de tipos Haas de Suiza, decidió que había que mejorar la tipografía Accident Grotesque. Hoffmann colaboró con Max Miedinger en 1957, que ejecutó los diseños y su nueva tipografía de palo seco con una altura mayor de X aún mayor que la de la Universe. Se llamó Neue Haas Grotesque. Cuando en 1961 la actualmente desaparecida de Stempel AG produjo aquel diseño en Alemania, la llamaron Helvetica, el nombre tradicional en latín para Suiza. La fundición Stempel la lanzó comercialmente para las máquinas Linotype y en poco tiempo, y gracias al boom de la exportación del diseño objetivo, más conocido como estilo tipográfico internacional, la Helvética se posicionó entre las tipografías más usadas de la historia durante las décadas de 1960 y 1970 por sus formas bien diseñadas y su excelente ritmo de figuras positivas y negativas. La Helvética fueron desarrolladas por distintos diseñadores en varios países. La familia Helvética original carecía de la coherencia de la Universe. Por medio de la composición digital aparecieron versiones de la familia Helvética con más compatibilidad sistémica, como la Neue Helvética de Linotypia de 1983, con 8 grosores distintos, cada uno con su versión extendida, condensada y cursiva. En 1918 nació en Nuremberg, Alemania, el maestro de la tipografía clásica Hermann Saff, influenciado por Rudolf Koch y Edward Johnston. Fue un calígrafo, diseñador de tipografías, tipógrafo y diseñador gráfico. A la corta edad de 16 años comenzó en las artes gráficas como aprendiz de retocador de fotografías. A los 21 tuvo su primer contacto con la tipografía cuando empezó a trabajar en la imprenta de Koch. Ese mismo año se puso a trabajar por su cuenta como diseñador tipográfico y de libros. Diseñó y fundió para el taller Stempel la primera de sus más de 40 tipografías. Entre las tipografías más relevantes se encuentran la Palatino, publicada en 1950 con un estilo romano con letras anchas, remates fuertes y proporciones elegantes. La Milior, de 1952, es un estilo moderno que se aleja de modelos anteriores por su verticalidad y sus formas cuadradas. Y la Óptima, de 1958, es una tipografía de palo seco gruesa y fina con trazos que se afinan gradualmente. Si bien los diseños de Saff se basan en un conocimiento profundo del pasado, son inventos originales hechos con pleno dominio de las tecnologías del siglo XX. Sus 2 ediciones del Manual Tipográfico, publicadas en 1954 y 1968, son aportaciones notables al arte del libro. Comprenden 18 lenguas y más de un centenar de tipografías. Contienen citas sobre el arte de la tipografía con interpretación tipográfica de cada cita a toda página. El diseño en Basilea y en Zúrich.
La evolución posterior del estilo tipográfico internacional tuvo lugar en dos ciudades en el norte de Suiza, Basilea y Zúrich. En 1929, con 15 años de edad, Emil Rüder, 1914-1970, comenzó sus estudios de aprendizaje del oficio de cajista y a los 30 años asistió a la Escuela de Arte y Oficios de Zúrich. En 1947 se incorporó al cuerpo de docentes de la Escuela de Diseño de Basilea como profesor de tipografía y trató de explicar a sus alumnos a encontrar un equilibrio adecuado entre la forma y la función. Enseñaba que la tipografía deja de tener sentido cuando se pierde el significado de la comunicación. La legibilidad, la facilidad de la lectura son cuestiones predominantes. Rüder era partidario del diseño global sistemático y del uso de una estructura en forma de retícula para armonizar entre sí todos los elementos, ya sea tipografía, fotografía, ilustración, diagramas y gráficos, y al mismo tiempo permitir variedad en el diseño. También se encaraban los problemas de unificar la tipografía con la imagen. Armin Hoffmann nació en 1920. En 1947 comenzó a dar clases de diseño gráfico en la Escuela de Diseño Gráfico de Basilea. Después de finalizar sus estudios en Zúrich y de trabajar de diseñador en la plantilla para varios estudios junto a Rüder, desarrolló un modelo educativo más vinculado a los principios elementales del diseño en Borkus, establecido en 1908, que duró hasta 1950. Además, Hoffmann abrió un estudio de diseño gráfico junto con su esposa Dorothy. Hoffmann aplicó profundos valores estéticos y conocimientos de la forma tanto como en la enseñanza como en el diseño. Desarrolló una filosofía de diseño basada en el lenguaje gráfico elemental del punto, la línea y el plano, sustituyendo las ideas pictóricas tradicionales por una estética modernista. En sus obras y clases, él seguía buscando una armonía dinámica en la cual se unificaran todas las partes del diseño. Trabajaba en diferentes áreas y diseñaba carteles, anuncios publicitarios y logotipos, además de otros materiales. Los diseñadores de Zúrich como Carlos Vivarelli, 1919-1986, también estaban construyendo el nuevo movimiento a finales de la década de 1940. El cartel de Vivarelli para los ancianos, concebido para reflexionar a la población sobre los ancianos y sus problemas, utilizaba el ángulo de iluminación sobre el rostro para producir un efecto dramático. El diseño suizo comenzó a unirse en un movimiento internacional, unificando cuando se comenzó a publicar el boletín New Graphic Design en 1959. Los editores fueron Vivarelli y otros 3 diseñadores de Zúrich que desempeñaron un papel importante en la evolución del estilo tipográfico internacional. Müller-Brockmann, 1914-1996, que se reveló como destacado teórico y practicante del movimiento, buscaba una forma absoluta y universal de la expresión gráfica a través de la presentación objetiva e impersonal, comunicándose con el público sin la interferencia de los sentimientos subjetivos del diseñador ni de sus técnicas de propaganda de persuasión.
Los diseños de Brockman en la década de 1950 siguen siendo tan actuales y tan vitales como hace medio siglo, y transmiten su mensaje con intensidad y claridad, ya que sus carteles fotográficos tratan la imagen como un símbolo objetivo y las fotografías neutras adquieren más fuerza a través de la escala y el ángulo de la cámara. En sus carteles, el lenguaje del constructivismo produce una contraportada visual a la armonía estructural de la música que se va interpretando. Su cartel del film demuestra la armonía del diseño universal que se consigue mediante la división espacial matemática. El estilo tipográfico internacional en Estados Unidos. El movimiento suizo tuvo mucha influencia en el diseño estadounidense de posguerra. Se notó a finales de la década de 1940 y 1950, pero se hizo evidente durante 1960 y 1970 por un diseñador gráfico autodidacta de nombre Rudolf de Harrack, que nació en 1924. Comenzó su carrera en Los Ángeles en 1946 y 4 años después se trasladó a New York, donde formó estudios de diseño en 1952. La evolución de Harrack ha sido una búsqueda constante de la claridad comunicativa y el orden visual, que son características esenciales para un diseño gráfico eficaz. A principios de 1960 comenzó una serie de más de 350 sobrecubiertas de libros para McGraw-Hill Publisher, utilizando un sistema tipográfico uniforme y una retícula. El tema de cada libro se daba a entender inmediatamente y se expresaba mediante configuraciones visuales, desde pictogramas elementales hasta estructuras geométricas abstractas. El carácter del diseño gráfico de las sobrecubiertas en Estados Unidos se amplió y se redefinió gracias a la amplia producción de este gran diseñador.